Queridos amigos cibernautas, oigan, ya estamos de regreso el día de hoy después de la maravillosa entrevista que tuvimos en la sección en corto. Ahora nos pasamos a la sección de músico, poeta y loco y nos acompaña, como ya lo puede ver en pantalla, el periodista cultural José Legazpi. José, ¿cómo te encuentras en este día? Muy bien, Salvador, como siempre, es un gusto estar aquí nuevamente y compartiendo historias del mundo de la música. Por supuesto, ya hemos platicado acerca de cantantes, tanto nacionales como de talla internacional, y el día de hoy nos tienes un tema muy interesante, oye, Sí. el Festival de Avándaro, el Festival de Rock de Avándaro. Sí, es un festival muy importante e interesante que marcó un antes y un después en el rock mexicano, pero también vamos a dar lineamientos internacionales porque hubo un bloqueo después de, y muy interesante toda esta temática y quiénes fueron los participantes para crear este festival de rock de Avándaro y toda la logística que llevó a cabo ciertos personajes importantes de la historia reciente, algunos de ellos de México. Por supuesto, bueno, iniciar, ¿en qué año se dio el Festival de Avándaro? Porque fue uno de, si no me equivoco, de los más grandes o el más grande, no se ha vuelto a repetir algo similar. Fue en 1971, 11 y 12 de septiembre, sábado y domingo. El festival estaba realmente cimentado en una carrera de automóviles y el rock iba a ser complemento de esta carrera en particular, pero los organizadores se dieron cuenta que el, el programa de rock los absorbió y ya no pudieron hacer la carrera de automóviles que estaba fechado para el domingo de ese día particular, y fue un fenómeno social importante para la juventud porque se esperaban 25,000 personas, el boleto estaba en 25 pesos. Ajá. Y cifras mencionan la más alta que fueron 250,000 espectadores, jóvenes, niños, que fueron a disfrutar este buen rock mexicano. 850,000 espectadores, completamente superando a la precisamente expectativa que se tenía para este festival. Por eso se menciona que es el más grande que ha habido en México. Y bueno, tuvo sus pros y sus contras, a lo que yo tengo entendido, José. Sí, simplemente uno de los organizadores, Justino Compeán, que fue presidente de Claro. la Federación Mexicana de Fútbol, fue tanto el impacto que tuvo que se tuvo que ir del país a Brasil 4 años para después regresar, porque el gobierno mexicano de aquellos entonces, de Luis Echeverría y del gobernador de esa época, Carlos Jan González, vieron peligro en el sentido de cómo la multitud de gente joven se estaba organizando y creando un impacto importante. Y también marcas prestigiosas como Coca-Cola, también un conocido que fue también ese enlace de mercadotecnia, Vicente Fox Quesada, que fue presidente de México en el 2000, fue parte importante para darle promoción a este evento. Y también López Negrete, que fue uno de los creadores también intelectual para este festival, contrataron junto con Compeán anuncios y más bien programación para que se le diera difusión en Telesistema Mexicano y para que también fuera transmitido por Radio Juventud. Entonces sí estaba muy interesante toda esta pauta, cómo la fueron llevando a cabo. Fueron 12 participantes de grupos mexicanos, pero nomás participaron 11. Fueron 8 horas, 12 horas de concierto, empezó a las 8 y el sorteo fue en un sombrero y fueron sacando los papelitos los grupos correspondientes y el que abrió fue los Duk Duks. Oye, y pues mencionar, primero que todo, este festival se da en una época en donde ya había eventos tanto masivos para bien y también hubo un evento pues ahí muy marcado en la historia de México porque se da en épocas cerca a los Juegos Olímpicos, al Mundial del 70, pero también al acontecimiento lamentable en Tlatelolco. Entonces pues la juventud estaba un poquito por ahí más desatada, un poquito más rebelde por todos estos acontecimientos pues tan enormes. Sí. Y bueno, eso en primera parte. Y en segunda, no había un grupo como tal especial que pues va a abrir porque es el de menor popularidad o va a cerrar porque es el de mayor popularidad. Fue completamente al azar. Estos dos puntos para que si nos Sí. puedes desglosar un poquito, José. Sí va a haber un participante especial que iba a ser el referente, que iba a ser Javier Batis, Claro. pero por cuestiones de dinero dicen algunas partes que no aceptó, que la paga era poca
y Javier Batis menciona que no fue cierto eso, sino que no pudo llegar por cómo estaba toda la congestión de gente y la carretera para entrar a Valle de Bravo, y de ahí se acabó esa carrera, en particular vino la baja. Pero esta parte es importante y esencial porque fue un parteaguas, pero también fenómenos importantes que mencionas socialmente, porque el gobierno después tomó acciones de encerrar al rock o de hacerlo a un lado. Sino, si te fijas, ya dijiste unos acontecimientos, pero también en Estados Unidos estaba fuerte la represión contra los jóvenes porque estaban en contra de la guerra de Vietnam, la cuestión del autoritarismo del gobierno de Estados Unidos, por ese lado, y también las cuestiones en el marzo de Francia, del 68, donde también se reprenden a los jóvenes y buscan la paz y la libertad. Y también el jueves de Corpus 10 del 71, que en México hubo represión contra jóvenes y que hubo varios muertos. Y todo este tipo de situaciones también crearon esos fenómenos, y haciendo a pares de la historia de Avándaro, del festival, también para el día 9 de septiembre de 1971 sale el disco Imagine de John Lennon, donde habla de pacificar, pero también ese disco en particular hace críticas importantes al gobierno y a ciertas estructuras sociales de Norteamérica. Y también se da un fenómeno importante con Elvis Presley, con Richard Nixon, para cazar criminales, y todo ese tipo de situaciones fue dando una estructuración diferente. Y también en los 70s la reina Isabel II crea y restringe lo que viene siendo el rock, en particular en protesta. Ya nomás lo hace espectáculo, le va quitando la fuerza política y social que tenía, pero no en lo cultural, sino la cuestión más básica, porque se le estaba saliendo de control. Y entonces las autoridades mexicanas, viéndolo de ese lado, ven ese tipo de situación, cómo acabar este fenómeno en particular, lo hacen a un lado, le quitan la promoción de disco, ya no sale en televisión, y los organizadores de ese evento pues salen del país, como Jusino Compián y López Negrete también es acosado, ¿no?, por este tipo de situaciones. Pero Avándaro en particular es importante mencionarlo porque es la fuerza de los jóvenes de aquel momento, y también que el rock mexicano estaba teniendo un auge importante de originalidad. Eso era parte fundamental de todo esto, y las expectativas se rompieron por todas las cuestiones logísticas de los organizadores, pero también la misma juventud de aquel momento pues, estaba ávida de libertad, de expresarse y apoyar este tipo de sentimientos juveniles que realmente son importantes porque van moldeando a una sociedad en cuestión de libertad. Y precisamente todas estas conjunciones que se dieron en aquella época, no solamente dentro del país, sino también, como lo mencionas, cosas, situaciones que influyen fuera. Ya a pesar de que hayan sido los años 70 o el inicio de ellos, pues la noticia internacional ya llegaba a México como tal en Express, y pues las precisamente manifestaciones, expresiones, rebeldía de los jóvenes, para bien o para mal, digo, en cuanto a rebeldía pacífica, porque se da en el tiempo, tú me corregirás, en donde está el movimiento también llamado movimiento hippie, si no me equivoco, para pacificar y todo esto, había ese choque. Entonces todo esto se conjunta, se da el festival de Avándaro, y bueno, es un éxito total, pero a la vez un caos se le puede denominar, ¿verdad? Sí, y esta parte también en películas mexicanas se proyecta, como la de Cantinflas de 1968, si no me equivoco, como El Señor Doctor. Ajá. Donde una de las escenas van a un lugar hippie y los detienen, y ahí te das cuenta cómo ya va el tratamiento que se le da, que es diferente, de prohibir, de que estos están mal, y todo ese tipo de situaciones van creando la atmósfera perfecta para que se hiciera este evento en particular. Pero ojo, los organizadores querían hacer carreras de automóviles. Ajá. Y el complemento era el rock, pero cambió toda la jugada y vieron que iba a ser imposible de hacer esa carrera, y el concierto fue maravilloso, para muchos fue especial. Y también la otra parte de la moneda que no se dice, ¿no?, que hubo abusos, que hubo sustancias, que hubo violaciones. De la otra parte, como siempre, también hay la contraparte,
pero la cuestión, los que defienden este festival, que fue sin morbo, que fue limpio, una conciencia pura de relacionarse, Ajá, claro. ¿sí? Y también tenían la idea de este concepto llevarlo a Guadalajara y a Monterrey, pero por las circunstancias que se fueron dando ya fue imposible. Pero la parte primordial es que es importante. Y también en Latinoamérica creo que es el fenómeno cultural de música más importante de hacer, de manifestación y de llevar un mensaje que fue trascender más allá de las fronteras y con todas las limitantes que hubo de políticos, empresarios, del mundo de la industria, el legado no pudo ser destruido por el impacto que tuvo social. Y eso creo que es parte fundamental de que hoy se hable, después de 50 años, de un fenómeno juvenil que rompió la misma historia, la misma lógica de una narrativa del gobierno de aquellos entonces, de la industria de la televisión y de la radio, del espectáculo, dándole un trasfondo más importante, y se dieron cuenta que el rock mexicano estaba agarrando auge de poder, de escucha, de masa y lo más importante, de identificación con los jóvenes. Por supuesto, un acto musical histórico del cual, bueno, pues en realidad no se habla mucho como tal, digo, por ahí tuvieron sus, como lo mencionas, trastabilleos contra los gubernamentales y cosas así, pero en el mundo de la música, pues ahí va a estar presente ya 50 años de este acontecimiento, poquitito más, y sigue presente en pues la historia de nuestro país, en la historia musical, aunque no se hable muchísimo de ello, José. Oye, en este día te agradezco muchísimo por este gran tema, por esta gran cátedra, sobre todo pues de este Festival de Avándaro, que por ahí lo podemos escuchar la palabra Festival de Avándaro, pero no sabemos o no nos sumergimos en qué fue, de qué se trató, y que bueno, con este tema ahora pues ya tenemos conocimiento acerca de eso. José, antes de culminar con la sección, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Y algún comentario final que tengas? El comentario final, si te fijas, si hacemos una analogía, claro que es diferente el contexto y también la parte donde se hizo Woodstock, y Avándaro o Woodstock mexicano, que también se le conoce, tienen algo similar. Se les salió de las manos. Fueron dos fenómenos juveniles muy importantes e interesantes que rompieron cada uno sus parteaguas. Uno fue a nivel local en Estados Unidos y parte internacional, y en la cuestión latinoamericana también hizo un parteaguas, y también en cuestión de México rompió toda esta parte de que el joven debía ser sumiso, de respetar ciertas reglas morales, rompen todo eso, ¿sí? Ese es el aporte que tiene de ese lado en cuestión sociológica y también ideológica y filosófica. Y para dar a clavo todo esto, también fue importante que después, en los años 80, regresa el rock, otro tipo de estilo que vamos a hablar después, pero esos son los parteaguas, la cuestión que quedan en la historia, no importando la censura. Me pueden encontrar en Legaspi Cultural en la página de Facebook, y también en Instagram en José Legaspi con doble I latina. Perfecto, para que también... ¿Y dónde te escuchan además? También estamos los miércoles en Radio Universidad 89.5 de FM, Radio Universidad de la UAC en Expresión Cultural de 7 a 9 de la noche. Perfecto, pues ahí están las redes sociales de José Legaspi, y le reiteramos el agradecimiento en este día por este tan maravilloso tema, en donde pues sí hemos aprendido bastante acerca de él. Y ya ven, no todos son artistas, también hay festivales e historia musical muy enriquecedora. Sí, es interesante y un parteaguas importante de la historia de la música y también social y política y cultural de México. Perfecto, reiteramos una vez más el agradecimiento.